Son muy pocas las personas que un país entero logre reconocer de inmediato, más si esta persona murió hace más de 100 años. Miles de venezolanos encienden velas, elevan plegarias y le atribuyen milagros. Su imagen está presente en hogares, hospitales y pequeños altares repartidos por toda América Latina. Hoy vamos a hablar de José Gregorio Hernández, el Santo de Venezuela. Un médico, un científico, un profesor, canonizado por el Vaticano. La vida de Hernández es digna de una película en sí misma. Pero antes de convertirse en una figura de devoción popular, José Gregorio Hernández fue un hombre de carne y hueso y una de las personalidades más influyentes de la historia de Venezuela. José Gregorio Hernández nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, una pequeña localidad andina del estado Trujillo. Venezuela apenas comenzaba a recuperarse de décadas de guerras civiles e inestabilidad política que habían marcado gran parte del siglo XIX. Su padre, Benigno Hernández, era comerciante, mientras que su madre, Josefa Cisneros, se encargaba del hogar y de la formación religiosa de sus hijos. José Gregorio fue el mayor de 6 hermanos y desde muy pequeño destacó por una combinación poco común de disciplina, inteligencia y profunda sensibilidad humana. Quienes lo conocieron durante su infancia lo describían como un niño reservado, aplicado y especialmente interesado por el estudio. En una época en la que acceder a la educación era un privilegio para pocos venezolanos, sus padres hicieron importantes esfuerzos para garantizarle una formación académica de calidad. Durante su adolescencia se trasladó a la ciudad de Caracas, que entonces comenzaba a consolidarse como el principal centro político e intelectual del país. El cambio fue enorme. Pasó de las montañas tranquilas de Trujillo a una capital que buscaba modernizarse y abrirse las corrientes científicas provenientes de Europa. En 1882 ingresó a la Universidad Central de Venezuela para estudiar medicina. Desde los primeros años sobresalió entre sus compañeros por su extraordinaria dedicación. Mientras otros estudiantes se limitaban a cumplir con las exigencias académicas, Hernández pasaba largas horas investigando y profundizando en materias como anatomía, fisiología y ciencias naturales. Su talento pronto llamó la atención de profesores y autoridades universitarias. En 1888 obtuvo el título de doctor en medicina con calificaciones sobresalientes, convirtiéndose en uno de los jóvenes profesionales más prometedores de su generación. Pero aquel recién graduado no estaba destinado a ser un médico común. El gobierno venezolano, consciente de sus capacidades, decidió otorgarle una beca para ampliar sus estudios en Europa, donde tendría contacto directo con los avances científicos más importantes de la época. Ese viaje cambiaría para siempre no solo la vida de José Gregorio Hernández, sino también el futuro de la medicina venezolana. A finales del siglo XIX, Venezuela enfrentaba enormes desafíos sanitarios. Las enfermedades infecciosas cobraban miles de vidas y los avances científicos llegaban lentamente al país. José Gregorio viajó a París, Berlín y otras ciudades europeas para ampliar sus conocimientos. A su regreso, introdujo nuevas técnicas científicas y equipos que prácticamente no existían en Venezuela. Fue pionero en áreas como la bacteriología, la histología y la microbiología. Pero más allá de sus logros académicos y de sus aportes a la ciencia, hubo algo que marcó profundamente la reputación de José Gregorio Hernández: su manera de tratar a las personas. En una Venezuela donde gran parte de la población vivía en condiciones de pobreza y el acceso a la atención médica era limitado, José Gregorio convirtió el ejercicio de la medicina en una verdadera vocación de servicio. Era común verlo recorrer las calles de Caracas para visitar pacientes que no podían trasladarse hasta un consultorio. Muchas veces atendía gratuitamente a familias enteras y cuando descubría que alguien no tenía recursos para comprar un tratamiento, utilizaba parte de su propio dinero para adquirir los medicamentos necesarios. Las historias sobre su generosidad comenzaron a multiplicarse. Algunos relatos cuentan que incluso llegaba a dejar discretamente ayudas económicas a quienes atravesaban momentos difíciles, procurando que nadie se sintiera avergonzado por recibir apoyo. Sus pacientes no solo encontraban en él a un médico competente, encontraban a alguien dispuesto a escuchar, acompañar y aliviar el sufrimiento humano más allá de una enfermedad. De los estudios que hicieron, salí con cáncer grado 1, estadio 1, y yo le pedía mucho a él, primeramente a mi Dios y después a mi doctor José Gregorio, que el día que yo me viniera a hacer mis estudios no me apareciera nada de nada. Y gracias a Dios y al doctor, yo salí bien. Aquella actitud resultaba especialmente llamativa en una época en la que muchos profesionales
reservaban sus servicios para quienes podían pagarlos. José Gregorio, en cambio, creía que la medicina debía estar al servicio de todos, especialmente de los más vulnerables. Con el paso de los años, esa dedicación desinteresada comenzó a construir una imagen que trascendía los hospitales y las aulas universitarias. Para muchos venezolanos ya no era únicamente un médico destacado, era un hombre bueno, un hombre que había hecho de la compasión una forma de vida. Y sería precisamente ese recuerdo transmitido de generación en generación el que décadas más tarde ayudaría a convertirlo en una de las figuras más queridas y veneradas de Venezuela. ¿Pero en qué momento un hombre de ciencia terminó caminando entre la fe y la medicina? Bueno, en una época en la que algunos veían la ciencia y la religión como caminos opuestos, José Gregorio parecía transitar ambos mundos con naturalidad. Era un católico profundamente creyente. Su deseo de servir a Dios fue tan grande que intentó ingresar en varias oportunidades a la vida religiosa. Incluso llegó a viajar a Italia para convertirse en sacerdote. Sin embargo, problemas de salud le impidieron continuar. Lejos de interpretar aquello como una derrota, regresó a Venezuela convencido de que su misión estaba junto a los enfermos. Así continuó ejerciendo la medicina, enseñando en las aulas universitarias y practicando una vida caracterizada por la humildad y el servicio. Pero cuando alcanzaba su mayor reconocimiento entre sus coterráneos, todo cambió en un segundo. El 29 de junio de 1919, Caracas vivió una tragedia que conmocionó al país. Ese día, José Gregorio salió de una farmacia tras comprar medicamentos para una paciente necesitada. Mientras cruzaba la calle, fue atropellado por uno de los pocos automóviles que circulaban entonces por la capital venezolana. La caída le provocó un fuerte golpe en la cabeza. Poco después, falleció. Tenía 54 años. La noticia se propagó rápidamente. Miles de personas acudieron a despedirlo. Su funeral se convirtió en una manifestación espontánea de admiración y afecto popular. Para muchos venezolanos no había muerto solamente un médico, había partido un hombre excepcional. Y fue precisamente después de su muerte cuando comenzó a surgir una devoción que en el paso de las décadas no dejó de crecer. Décadas después de su fallecimiento, el nombre de José Gregorio seguía presente en la vida cotidiana de millones de personas. Miles de fieles comenzaron a atribuirle favores y curaciones extraordinarias. Su imagen empezó a aparecer en iglesias, centros médicos y hogares de toda Venezuela. Tanto que con el paso del tiempo, la Iglesia Católica inició el proceso para estudiar su vida y los presuntos milagros asociados a su intersección. En 2020, el Vaticano reconoció oficialmente un milagro atribuido a José Hernández, un paso decisivo para su beatificación. En abril de 2021 fue proclamado beato y años después, la Iglesia avanzó hacia su canonización, convirtiéndolo oficialmente santo. Bueno, por mi hermano. Sí, sufría mucho dolor en las piernas. Yo lo llegué a ver al doctor, tocándole sus manos, sus piernas. Y yo creo que a raíz de eso mi hermano se sanó. Yo lo llegué a ver y eso fue, yo tendría como 6 años. Dormíamos en la litera, en la parte de abajo. Y yo lo presencié, vestido de negro él. ¿Sí? Sí lo recuerdo. Pero quizás la verdadera dimensión de José Gregorio Hernández no se encuentra únicamente en los reconocimientos eclesiásticos. Su legado permanece vivo porque representa valores profundamente apreciados por los venezolanos como la solidaridad, la humildad, el servicio a los demás y más de un siglo después de su muerte, el médico de Isnotú sigue siendo para muchos una fuente de esperanza. Un hombre que dedicó su vida a sanar cuerpos y que para millones de creyentes continúa sanando también el espíritu.